El esposo insistió en una prueba de ADN, pero la esposa se negó categóricamente. Cuando en el tribunal le dieron la palabra, incluso el juez palideció. El sol ardiente de África castigaba la pequeña aldea donde Kenia y Abdallah habían construido su hogar. El polvo se arremolinaba en las calles de tierra, mientras los vecinos se apresuraban a terminar sus tareas antes de que el calor se volviera insoportable. En medio de este escenario, Kenia observaba con anhelo a los niños que correteaban frente a su casa, sus risas resonando en el aire cargado de esperanza y desesperación. Abdallah regresó del campo, su rostro curtido por el sol y las preocupaciones. Sus ojos, una vez llenos de amor, ahora reflejaban una creciente impaciencia. ¿Alguna noticia?, preguntó, su voz tensa, con una mezcla de esperanza y resignación. Kenia negó con la cabeza, sus ojos bajando hacia el suelo de tierra batida. El silencio que siguió fue pesado, cargado de sueños no realizados y expectativas no cumplidas. Kenia podía sentir el peso de la mirada de su esposo, una mirada que cada día se volvía más acusadora, como si su cuerpo la hubiera traicionado a ella y a sus promesas de una familia feliz. Tal vez deberíamos visitar a la curandera del pueblo, sugirió Abdallah, su voz un susurro cargado de desesperación. Kenia asintió, dispuesta a intentar cualquier cosa para cumplir el deseo de su esposo de tener un hijo varón. Esa noche, mientras el crepúsculo teñía el cielo de tonos rojizos, la pareja caminó en silencio hacia la choza de la anciana matriarca. El aroma de hierbas y remedios antiguos llenaba el aire, mezclándose con la tensión palpable entre ellos. La vieja curandera los recibió con una sonrisa desdentada, sus ojos brillando con un conocimiento ancestral. «Ah, vienen en busca de un milagro», murmuró, su voz rasposa como las hojas secas que colgaban del techo de su choza. Kenia y Abdallah se miraron, un destello de esperanza iluminando sus rostros cansados. Pocos sabían que el remedio que estaban a punto de recibir desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba su amor, su lealtad y la misma estructura de su comunidad. Mientras la anciana comenzaba a preparar su misterioso brebaje, el destino de Kenia y Abdallah se sellaba, entrelazándose con fuerzas más allá de su comprensión. El futuro, antes un lienzo en blanco de posibilidades, ahora se teñía con los oscuros tonos de la incertidumbre y el cambio inminente. El brebaje que la anciana matriarca preparó desprendía un aroma intenso y misterioso. Kenia lo sostuvo entre sus manos temblorosas, mirando a Abdallah con una mezcla de esperanza y temor. La curandera, con sus ojos sabios y arrugados, les advirtió: «Este remedio les traerá lo que buscan, pero recuerden, todo poder conlleva un precio». Kenia bebió el líquido amargo, sintiendo cómo bajaba por su garganta. Abdallah la observaba con una intensidad que rayaba en la obsesión. El deseo de tener un hijo varón se había convertido en el centro de su existencia, nublando su juicio y poniendo una barrera invisible entre él y su esposa. Mientras regresaban a casa, el sonido distante de vehículos militares rompió el silencio de la noche africana. La tensión en el aire era palpable, no solo entre la pareja, sino en toda la aldea. Los rumores de un conflicto cercano habían comenzado a filtrarse, trayendo consigo una oleada de incertidumbre. Los días siguientes vieron la llegada de soldados británicos a la aldea. Sus uniformes impecables y armas relucientes contrastaban con la simplicidad de la vida local. Abdallah observaba con recelo cómo estos extranjeros se integraban en la rutina diaria del pueblo, sus ojos siempre atentos a las interacciones con las mujeres locales, especialmente con Kenia. Una tarde, mientras Kenia regresaba del mercado, un joven soldado llamado Andrew la ayudó con sus bolsas. La amabilidad en sus ojos azules era evidente, y por un momento, Kenia se permitió sonreír, olvidando brevemente el peso de las expectativas que cargaba. Abdallah, que observaba desde lejos, sintió que los celos se arraigaban en su corazón como una enredadera venenosa. Esa noche, la tensión entre la pareja alcanzó un nuevo pico. «¿Por qué sonríes a ese extranjero?», exigió Abdallah, su voz temblando de ira contenida.
Kenia, cansada de la constante sospecha, respondió con una firmeza que sorprendió a ambos. ¿Es que ya no puedo ser amable sin que dudes de mí? El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, mientras el remedio de la curandera trabajaba silenciosamente en el cuerpo de Kenia, las grietas en su matrimonio comenzaron a hacerse visibles, amenazando con destruir todo lo que habían construido juntos. Los meses pasaron, y con ellos llegó la noticia que Abdala tanto anhelaba. Kenia estaba embarazada. La alegría inicial fue abrumadora, llenando su pequeña casa de risas y planes para el futuro. Por un breve momento, las tensiones se disiparon, reemplazadas por la anticipación de la nueva vida que crecía en el vientre de Kenia. La noticia se esparció rápidamente por la aldea. Las mujeres mayores rodearon a Kenia con consejos y remedios tradicionales, mientras los hombres felicitaban a Abdala, dándole palmadas en la espalda y bromeando sobre los desafíos de la paternidad. La madre de Abdala, Naina, una mujer de porte orgulloso y mirada penetrante, observaba todo con una mezcla de satisfacción y recelo. Sin embargo, bajo la superficie de esta felicidad, las corrientes de inquietud seguían fluyendo. El embarazo de Kenia coincidió con una mayor presencia militar en la aldea. Los soldados británicos, entre ellos Andrew, se habían convertido en una visión común, patrullando las calles y estableciendo controles en los caminos cercanos. Abdala, aunque feliz por el embarazo, no podía evitar sentir una punzada de preocupación cada vez que veía a los soldados interactuar con los aldeanos, especialmente con las mujeres. Sus ojos seguían a Kenia cuando ella salía a hacer sus tareas diarias, notando cada sonrisa, cada gesto amable hacia los extranjeros. Una tarde, mientras Kenia descansaba bajo la sombra de un árbol, acariciando su vientre cada vez más abultado, Andrew se acercó para ofrecerle agua. El gesto, aunque inocente, no pasó desapercibido para Nia, la prima de Kenia, que observaba desde lejos con ojos calculadores. Esa noche, Nia visitó a Abdala mientras Kenia dormía. Con voz suave y palabras cuidadosamente elegidas, sembró las primeras semillas de duda. «He visto cómo ese soldado mira a tu esposa», susurró, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación fingida y malicia oculta. «Deberías tener cuidado, primo. No todos respetan los lazos del matrimonio como nosotros». Abdala intentó ignorar las palabras de Nia, pero éstas se arraigaron en su mente como una enfermedad. Esa noche, mientras observaba a Kenia dormir, el júbilo por su futuro hijo se mezcló con un miedo creciente y una sospecha que amenazaba con consumirlo todo. La paz que el embarazo había traído comenzaba a desmoronarse, revelando las grietas que siempre habían estado allí, esperando el momento para expandirse y destruir los cimientos de su felicidad. El día del parto llegó con una mezcla de anticipación y tensión. Kenia yacía en la cama, su rostro perlado de sudor mientras las contracciones sacudían su cuerpo. Las mujeres de la aldea se reunieron a su alrededor, sus voces mezclándose en una cacofonía de ánimos y oraciones. Abdala esperaba afuera, su cuerpo rígido por la ansiedad, mientras el sonido de los gritos de Kenia atravesaba las paredes de adobe. Después de horas de labor, el llanto de un bebé rompió el aire tenso. El doctor del pueblo, un hombre mayor con manos gentiles y ojos cansados, salió de la habitación con una expresión indescifrable. «Es un varón», anunció, pero su voz carecía de la alegría que normalmente acompañaba tal noticia. Abdala entró apresuradamente, ansioso por ver a su hijo. El shock que siguió fue palpable. El bebé, envuelto en mantas, tenía una piel clara como la leche y un fino cabello rubio que brillaba bajo la tenue luz. El silencio que cayó sobre la habitación fue ensordecedor. Kenia, exhausta pero radiante, extendió sus brazos para sostener a su hijo. Sus ojos se llenaron de amor incondicional al ver al pequeño, ignorando por completo las miradas de asombro y confusión que la rodeaban. «Es hermoso», susurró acariciando la suave mejilla del bebé. Abdala, sin embargo, retrocedió como si hubiera sido golpeado. Su mente era un torbellino de emociones: confusión, ira, traición.
Las palabras de Nia resonaban en sus oídos, mezclándose con imágenes de Andrew y otros soldados británicos. «¿Qué es esto?», logró articular finalmente, su voz ronca por la emoción contenida. Kenia levantó la mirada, la felicidad en sus ojos rápidamente reemplazada por miedo al ver la expresión en el rostro de su esposo. «Es nuestro hijo, Abdallah», dijo suavemente, apretando al bebé contra su pecho de manera protectora. «Este no puede ser mi hijo», explotó Abdallah, su voz elevándose con cada palabra. Las mujeres de la aldea retrocedieron, sus rostros mostrando una mezcla de shock y compasión. «¿Con quién me has traicionado, Kenia? Dímelo ahora». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Kenia, mientras negaba vehementemente. «No he estado con nadie más, lo juro por mi vida», sollozó, su voz quebrándose. «Este es tu hijo, nuestro hijo». Pero Abdallah ya no escuchaba. Cegado por la ira y los celos, salió tambaleándose de la habitación, dejando a Kenia llorando y al bebé gimiendo suavemente en sus brazos. Afuera, los susurros ya comenzaban a esparcirse por la aldea, sembrando las semillas de un escándalo que pronto consumiría sus vidas. Los días siguientes al nacimiento fueron un torbellino de emociones y confrontaciones. La noticia del bebé de piel clara se esparció por la aldea como un incendio en la sabana, alimentando rumores y especulaciones. Abdallah, consumido por la duda y la ira, apenas pisaba su hogar, prefiriendo ahogar sus penas en la compañía de otros hombres y en el alcohol local. Kenia, por su parte, se aferraba a su hijo con una ferocidad que sorprendía incluso a las mujeres más experimentadas de la aldea. Sus ojos, antes llenos de amor por Abdallah, ahora reflejaban una mezcla de dolor y determinación. Nombraron al niño Jabari, que significaba valiente en su lengua, un nombre que parecía profético, dadas las circunstancias de su nacimiento. Una tarde, Abdallah regresó a casa, sus ojos inyectados en sangre y su andar inestable. El olor a alcohol impregnaba el aire a su alrededor. «Necesito saber la verdad, Kenia», exigió, su voz ronca por el llanto y la bebida. «Quiero una prueba de ADN, necesito estar seguro de que este niño es mío». Kenia, que estaba amamantando a Jabari, levantó la mirada con una expresión de dolor y desafío. «No», respondió firmemente, sorprendiendo a Abdallah con su tono. «No someteré a nuestro hijo a esa prueba. Debes confiar en mí, en nuestro amor». La negativa de Kenia solo sirvió para alimentar las sospechas de Abdallah. «¿Por qué te niegas si no tienes nada que ocultar?», gritó, golpeando la pared con su puño. El bebé comenzó a llorar, asustado por el ruido repentino. «Porque no debería ser necesario», respondió Kenia, lágrimas corriendo por sus mejillas. «He sido fiel a ti en cada momento de nuestro matrimonio. El color de la piel de Jabari no cambia eso». Pero sus palabras caían en oídos sordos. Abdallah, cegado por los celos y las dudas, no podía ver más allá de sus propias inseguridades. «Si no accedes a la prueba, tomaré eso como una confesión de tu infidelidad», declaró, su voz fría y distante. Kenia se levantó, sosteniendo a Jabari protectoramente contra su pecho. «Entonces tómalo como quieras», respondió, su voz temblando pero firme. «Pero no permitiré que tus dudas y tus celos lastimen a nuestro hijo». Mientras Abdallah salía furioso de la casa, Kenia se dio cuenta de que su negativa a la prueba de ADN había trazado una línea en la arena. El conflicto que hasta ahora había sido privado, pronto se convertiría en un asunto público, exponiendo sus vidas al escrutinio y el juicio de toda la aldea. La sombra de la duda se cernía sobre ellos, amenazando con destruir no solo su matrimonio, sino también la paz de su comunidad. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Nia, la prima de Kenia, se deslizó por las calles polvorientas de la aldea. Su destino era la casa de Abdallah, donde sabía que lo encontraría solo, consumido por la duda y el dolor. Con cada paso, Nia repasaba mentalmente las palabras que diría, las semillas de duda que plantaría en la mente ya atormentada de Abdallah. Al llegar, encontró a Abdallah sentado en el porche, con la mirada perdida en la distancia. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño y el exceso de alcohol,
Apenas se movieron cuando Nia se acercó. «Primo», susurró ella, su voz cargada de falsa preocupación, «he venido a ver cómo estás». Abdala gruñó en respuesta, pero Nia no se dejó disuadir. Se sentó a su lado, colocando una mano consoladora en su brazo. «Toda la aldea habla, Abdala», comenzó, midiendo cuidadosamente sus palabras. «He visto cómo ese soldado, Andrew, mira a Kenia. La forma en que ella le sonríe no es normal». Las palabras de Nia cayeron como gotas de veneno en los oídos de Abdala. Él se tensó, sus puños apretándose involuntariamente. «¿Qué más has visto?», preguntó, su voz ronca por la emoción contenida. Nia, sintiendo que había captado su atención, continuó con su relato cuidadosamente fabricado. Habló de encuentros supuestamente secretos, de miradas robadas y sonrisas cómplices. Con cada palabra, tejía una red de mentiras y medias verdades, alimentando los temores más profundos de Abdala. «Y ahora se niega a hacer la prueba de ADN», concluyó Nia, su voz un susurro conspirador. «¿Qué más prueba necesitas, primo? Una mujer inocente no tendría nada que temer de tal prueba». Abdala se levantó de repente, su cuerpo temblando de ira y dolor. «Tienes razón», dijo, su voz cargada de una determinación fría. «No puedo seguir viviendo así. Necesito respuestas, y las obtendré, cueste lo que cueste». Mientras Abdala se alejaba, decidido a confrontar a Kenia una vez más, Nia permitió que una sonrisa satisfecha cruzara su rostro. Su plan estaba funcionando a la perfección. Poco a poco, estaba separando a Abdala de Kenia, alimentando sus inseguridades y su ira. En su mente, ya se veía consolando a Abdala después de su inevitable separación, ganando finalmente el amor del hombre que siempre había deseado. Lo que Nia no sabía era que sus acciones estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían los cimientos mismos de la aldea, llevando a todos a enfrentar verdades incómodas y decisiones desgarradoras. La tormenta que se avecinaba estaba a punto de arrasar con todo a su paso, y nadie saldría indemne de su furia. La mañana pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, cuando Andrew, el soldado británico, se dirigía hacia el mercado de la aldea. Sus pasos, aunque firmes, llevaban una carga de preocupación. Los rumores sobre Kenia y el bebé habían llegado a sus oídos, y sentía una necesidad inexplicable de asegurarse de que estuvieran bien. Al doblar una esquina, vio a Kenia luchando con una cesta pesada mientras intentaba calmar a Jabari, que lloraba en su espalda. Sin dudarlo, Andrew se acercó para ayudar. «Permíteme», dijo suavemente, tomando la cesta de sus manos. Kenia lo miró, sorprendida y agradecida. «Gracias, Andrew», respondió, su voz cansada pero cálida. Juntos caminaron hacia el puesto de verduras, conscientes de las miradas curiosas y los susurros que los seguían. «He oído cosas», comenzó Andrew con cautela mientras seleccionaban algunas verduras. «¿Están tú y el bebé bien?». Los ojos de Kenia se llenaron de lágrimas contenidas. «Es difícil», admitió en voz baja. «Abdala. Él no cree que Jabari sea su hijo. La aldea habla y siento que me estoy ahogando en sus palabras». Andrew sintió una punzada de compasión. «Lo siento mucho, Kenia. Si hay algo que pueda hacer». Antes de que pudiera terminar, una voz furiosa resonó detrás de ellos. «Lo sabía». Era Abdala, sus ojos ardiendo de ira mientras miraba a Kenia y Andrew. «¿Así que es con él con quien me has traicionado?». Kenia palideció. «Abdala, no es lo que piensas. Andrew solo estaba ayudándome con las compras». Pero Abdala ya no escuchaba. Cegado por los celos y alimentado por las palabras venenosas de Nia, avanzó amenazadoramente hacia Andrew. «Tú, extranjero, ¿crees que puedes venir aquí y robar a las mujeres de otros hombres?». Andrew levantó las manos en un gesto pacificador. «Señor, le aseguro que mi relación con su esposa es puramente de amistad y respeto». La tensión en el mercado era palpable. Los aldeanos se habían detenido para observar el enfrentamiento, sus rostros una mezcla de shock y fascinación morbosa. Abdala, fuera de sí, lanzó un puñetazo hacia Andrew.
El soldado entrenado en combate lo esquivó fácilmente, lo que solo sirvió para enfurecer más a Abdallah. «¡Basta!», gritó Kenia, interponiéndose entre los dos hombres. Jabari, asustado por el alboroto, comenzó a llorar desconsoladamente. «Abdallah, estás haciendo el ridículo. Andrew es solo un amigo, nada más». Pero las palabras de Kenia caían en oídos sordos. Abdallah, consumido por la rabia y la humillación, se alejó tambaleándose, gritando amenazas y acusaciones. Mientras la multitud se dispersaba lentamente, Kenia se volvió hacia Andrew, sus ojos llenos de vergüenza y gratitud. «Lo siento mucho», susurró. Andrew negó con la cabeza. «No tienes nada de qué disculparte», respondió suavemente. «Pero Kenia, esto no puede continuar así. Por tu seguridad y la del bebé, debes hacer algo». Kenia asintió lentamente, consciente de que la situación había alcanzado un punto de no retorno. El incidente en el mercado sería solo el comienzo de una tormenta que amenazaba con arrasar todo a su paso. El incidente en el mercado se extendió por la aldea como fuego en la sabana seca. Al caer la tarde, no había un solo rincón donde no se discutiera lo sucedido. Kenia, agotada física y emocionalmente, se encontraba en su casa, meciendo a Jabari mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Un golpe fuerte en la puerta la sobresaltó. Era Naina, la madre de Abdallah. Su rostro, una máscara de furia apenas contenida. Sin esperar invitación, la mujer mayor entró en la pequeña vivienda, sus ojos escudriñando cada rincón, como si buscara evidencia de la supuesta infidelidad. «¿Cómo te atreves?», siseó Naina, su voz cargada de veneno. «No solo traicionas a mi hijo, sino que lo humillas frente a toda la aldea». Kenia se levantó, sosteniendo a Jabari protectoramente contra su pecho. «No he traicionado a nadie, Naina. Todo esto es un malentendido». Naina soltó una risa amarga. «¿Un malentendido? El color de piel de ese niño es prueba suficiente de tu infidelidad. Siempre supe que no eras digna de mi hijo, una mujer de tu clase». «¡Basta!», gritó Kenia, sorprendiendo tanto a Naina como a sí misma con su vehemencia. «No permitiré que insultes ni a mí ni a mi hijo. Este niño es tan hijo de Abdallah como mío». La confrontación atrajo la atención de los vecinos, que se reunieron alrededor de la casa, ávidos de más drama. Entre la multitud, Nia observaba con una mezcla de satisfacción y preocupación, consciente de que su plan estaba funcionando incluso mejor de lo que había anticipado. Naina, furiosa por la audacia de Kenia, alzó la mano como si fuera a golpearla. En ese momento, Andrew, que pasaba por allí en patrulla, intervino, colocándose entre las dos mujeres. «Señoras, por favor», dijo con voz firme pero respetuosa. «Este no es lugar para resolver disputas familiares. La presencia del soldado británico solo sirvió para avivar las llamas del escándalo». Naina lo miró con desprecio. «¿Ves? Aquí está tu amante, viniendo a tu rescate. ¡Qué conveniente!». Kenia, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, tomó una decisión drástica. «Si es pruebas lo que quieren, las tendrán», declaró, su voz temblando pero decidida. «Iré al tribunal de la ciudad. Que un juez decida la verdad de este asunto». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Llevar un asunto familiar ante un tribunal era algo inaudito en la aldea, donde las disputas generalmente se resolvían internamente. Naina retrocedió, momentáneamente desconcertada por la audacia de Kenia. «Haz lo que quieras», escupió finalmente. «Pero recuerda esto, has traído la vergüenza a esta familia y pagarás por ello». Mientras Naina se alejaba y la multitud se dispersaba lentamente, Kenia se quedó en la puerta de su casa, sosteniendo a Jabari con fuerza. Andrew la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Estás segura de esto, Kenia?», preguntó suavemente. Ella asintió, sus ojos brillando con determinación a través de las lágrimas. «No tengo otra opción. Es hora de que la verdad salga a la luz, cueste lo que cueste». Mientras el sol se ponía en el horizonte, Kenia sabía que había cruzado un punto sin retorno. El camino que había elegido sería difícil y peligroso,
pero estaba dispuesta a recorrerlo por el bien de su hijo y por su propia dignidad. La noticia de la decisión de Kenia de llevar el caso ante un tribunal en la ciudad se esparció rápidamente, dividiendo a la aldea en facciones. Mientras algunos admiraban su valentía, otros la veían como una afrenta a las tradiciones y una vergüenza pública innecesaria. Abdala, consumido por una mezcla tóxica de ira, vergüenza y dolor, se refugió en la casa de su madre. Naina, aprovechando la vulnerabilidad de su hijo, no perdió tiempo en avivar las llamas de su resentimiento. «Hijo mío», dijo Naina, su voz un susurro venenoso mientras servía té en la penumbra de su cocina. «Siempre supe que esa mujer traería desgracia a nuestra familia. Mira cómo nos ha humillado frente a toda la aldea». Abdala, con la mirada perdida en su taza, murmuró: «Pero madre, ¿y si dice la verdad? ¿Y si el niño es realmente mío?» Naina golpeó la mesa con fuerza, sobresaltando a Abdala. «No seas ingenuo. ¿Acaso eres ciego? Ese niño no tiene ni una gota de tu sangre, es el fruto de su traición con ese soldado extranjero». Las palabras de Naina se clavaron profundamente en el corazón ya herido de Abdala. «Tienes razón», dijo finalmente, su voz cargada de amargura. «No puedo permitir que se salga con la suya. Debo luchar por mi honor». Mientras tanto, en el otro extremo de la aldea, Kenia se preparaba para el viaje a la ciudad. Con Jabari firmemente sujeto a su pecho, empacaba lo poco que tenía en una pequeña bolsa. El sonido de pasos la alertó de una presencia en la puerta. Era Andrew, su rostro una máscara de preocupación. «Kenia», dijo suavemente, «he venido a ofrecerte mi ayuda. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo te enfrentas a esto sola». Kenia lo miró, sus ojos llenos de gratitud y temor. «Gracias, Andrew, pero tu ayuda solo servirá para alimentar más rumores. Debo hacer esto por mi cuenta». Andrew asintió, comprendiendo la delicadeza de la situación. «Al menos permíteme escoltarte hasta la ciudad. Las carreteras no son seguras, especialmente para una mujer sola con un bebé». Después de un momento de duda, Kenia aceptó. Sabía que el camino que había elegido estaba lleno de peligros, y la oferta de Andrew, aunque arriesgada, era un faro de esperanza en la oscuridad que la rodeaba. Mientras se preparaban para partir, Nia observaba desde las sombras, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y preocupación. Su plan para separar a Kenia y Abdala había funcionado mejor de lo que esperaba, pero la intervención de Andrew y la decisión de Kenia de acudir a los tribunales amenazaban con desenredar todo lo que había tejido. Con la noche cayendo sobre la aldea, el escenario estaba listo para un enfrentamiento que prometía sacudir los cimientos mismos de su pequeña comunidad. Kenia, Abdala, Andrew y Nia, cada uno impulsado por sus propias motivaciones y miedos, se dirigían hacia un punto de colisión inevitable, donde la verdad, la mentira y la justicia se entrelazarían en un nudo gordiano que solo el destino podría desenredar. El amanecer apenas teñía el cielo cuando Kenia, con Jabari firmemente sujeto a su pecho, salió de su casa. Andrew la esperaba en la entrada de la aldea, su uniforme impoluto contrastando con el polvo del camino. El silencio entre ellos era pesado, cargado de tensión y expectativa. Mientras tanto, Abdala, alertado por Nia de la partida de Kenia, se apresuraba por las calles desiertas. Su rostro, marcado por noches de insomnio y alcohol, reflejaba una determinación feroz. «No permitiré que escape con mi honor», murmuraba entre dientes. En el centro de la aldea, un grupo de ancianos, liderados por el jefe tribal, se había reunido apresuradamente. La noticia de que Kenia llevaría el caso ante un tribunal en la ciudad había sacudido los cimientos de sus tradiciones. «Esto es inaceptable», declaró el jefe, su voz grave resonando en el aire matutino. «Nuestros problemas se resuelven aquí, entre nosotros. No podemos permitir que extraños juzguen nuestros asuntos». Mientras los ancianos debatían, Naina se deslizó entre ellos, su voz un susurro venenoso. «Mi hijo ha sido deshonrado. Si permitimos que esta mujer recurra a tribunales extranjeros, ¿qué será lo próximo? Debemos detenerla». La tensión en la aldea alcanzó su punto crítico cuando Abdala llegó a la entrada.
justo cuando Kenia y Andrew se disponían a partir. El encuentro fue eléctrico. ¿Así que huyes con tu amante?, gritó Abdallah, su voz quebrada por la emoción. Kenia se volvió, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y dolor. No estoy huyendo, Abdallah. Voy en busca de la verdad que te niegas a ver. Andrew intentó mediar, pero su presencia solo sirvió para avivar la ira de Abdallah. Tú, extranjero, no tienes derecho a intervenir en nuestros asuntos, escupió. La conmoción atrajo a los aldeanos, que formaron un círculo alrededor del trío. El aire se llenó de murmullos y miradas acusadoras. En ese momento, el jefe tribal emergió de entre la multitud, su presencia imponiendo un silencio inmediato. Kenia, habló con voz solemne, llevar nuestros problemas ante extraños es una ofensa grave contra nuestras tradiciones. Kenia, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella, alzó la voz con una fuerza que sorprendió a todos. Con todo respeto, jefe, nuestras tradiciones no han podido protegerme ni a mí ni a mi hijo. Si debo ser juzgada, que sea por la verdad y no por rumores. Sus palabras cayeron como una bomba en la asamblea. Algunos asintieron en silencio, otros murmuraron su desaprobación. Abdallah, viendo que perdía terreno, hizo un último intento desesperado. Si te vas ahora, Kenia, no serás bienvenida de vuelta, amenazó, su voz temblando. Kenia lo miró, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Si eso es lo que decides, Abdallah, que así sea, pero recuerda, la verdad siempre sale a la luz. Con esas palabras, Kenia se volvió, y con Andrew a su lado, comenzó su viaje hacia la ciudad. La multitud se abrió a su paso, algunos ofreciendo palabras de aliento, otros mirando con desaprobación. Mientras la figura de Kenia se perdía en el horizonte, Abdallah se quedó allí, inmóvil, sintiendo que algo precioso se le escapaba entre los dedos. Nia, observando desde las sombras, sonrió con satisfacción, sin saber que los eventos que había puesto en marcha pronto tomarían un giro que nadie podría haber previsto. La aldea quedó sumida en un silencio tenso, consciente de que nada volvería a ser lo mismo después de este día. El viaje a la ciudad fue arduo y tenso. Kenia, con Jabari fuertemente sujeto a ella, caminaba en silencio junto a Andrew. El polvo del camino se pegaba a su piel sudorosa, mientras el sol implacable castigaba sus espaldas. A pesar del calor y el cansancio, Kenia mantenía la cabeza alta, impulsada por una determinación férrea. Andrew, consciente de las miradas curiosas y a veces hostiles de los viajeros que se cruzaban, mantenía una vigilancia constante. «Estamos cerca», murmuró, rompiendo el largo silencio. Kenia asintió, agradecida por su presencia tranquilizadora. Mientras tanto, en la aldea, Abdallah se consumía en su propia miseria. Sentado en la oscuridad de su casa vacía, sus manos temblaban mientras sostenía una vieja fotografía de su boda con Kenia. Los recuerdos de días más felices se mezclaban con el veneno de la duda y los celos. Nia, aprovechando la vulnerabilidad de Abdallah, se deslizó en la casa. «Primo», susurró, su voz cargada de falsa compasión, «he venido a ver cómo estás». Abdallah levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. «Se ha ido, Nia, con él. ¿Y si he cometido un terrible error?» Nia se sentó a su lado, colocando una mano sobre la suya. «No, Abdallah, eres tú quien has sido traicionado, pero aún puedes luchar por tu honor. Ve a la ciudad, enfréntalos en el tribunal». Sus palabras encendieron una chispa en los ojos apagados de Abdallah. «Tienes razón», dijo, levantándose con renovada energía. «No permitiré que se salgan con la suya». En la ciudad, Kenia y Andrew llegaron al juzgado, un edificio imponente que contrastaba fuertemente con la simplicidad de su aldea. Kenia sintió que el corazón le latía con fuerza mientras subía los escalones. Dentro, se encontraron con un mundo completamente diferente. Hombres y mujeres en trajes formales se movían apresuradamente. El sonido de papeles y conversaciones llenaba el aire. Kenia, abrumada, apretó a Jabari contra su pecho. Un abogado de aspecto amable se acercó a ellos. «Señora Kenia», preguntó suavemente. Cuando ella asintió, continuó. «Soy el abogado asignado a su caso. Por favor, acompáñeme».
Mientras seguían al abogado a una oficina privada, Kenia lanzó una última mirada a Andrew. «Gracias», susurró, «por todo». Andrew asintió, su rostro una mezcla de preocupación y admiración. «Estaré aquí si me necesitas», prometió. En la oficina, el abogado comenzó a explicar el proceso. «Señora Kenia, debo advertirle que este caso no será fácil. Sin una prueba de ADN, será su palabra contra la de su esposo». Kenia, sintiendo el peso de la situación, respondió con voz firme. «Estoy preparada para lo que sea. La verdad debe salir a la luz, por el bien de mi hijo». Mientras el abogado continuaba explicando los detalles legales, Kenia miró por la ventana, hacia la dirección de su aldea. Sabía que había cruzado un punto sin retorno, pero también sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo lo correcto. En ese momento, sin que ella lo supiera, Abdala estaba en camino a la ciudad, su mente llena de dudas y su corazón ardiendo de ira. El escenario estaba listo para una confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. El primer día del juicio amaneció con un cielo plomizo, como si la naturaleza misma presagiara la tormenta emocional que estaba por desatarse. El juzgado bullía de actividad, con periodistas locales ansiosos por cubrir el inusual caso que había captado la atención de la región. Kenia, vestida con su mejor ropa, entró en la sala del tribunal con la cabeza en alto, Jabari dormido en sus brazos. Su abogado, el señor Mwangi, caminaba a su lado, susurrando últimas palabras de aliento. Andrew, cumpliendo su promesa, se sentó en la parte posterior de la sala, su uniforme destacando entre la multitud de curiosos. Minutos después, Abdala irrumpió en la sala, seguido de cerca por Nia y Naina. Sus ojos, inyectados en sangre por noches de insomnio y alcohol, se clavaron en Kenia con una mezcla de dolor y furia. El abogado de Abdala, un hombre de aspecto severo llamado señor Ochieng, lo guió hasta su asiento. El juez, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes, entró en la sala. «Todos de pie», anunció el alguacil. El silencio cayó como una pesada manta sobre la audiencia. «Estamos aquí para el caso de Abdala versus Kenia», comenzó el juez. «Entiendo que este es un asunto delicado que involucra acusaciones de infidelidad y la paternidad de un niño. Procederemos con el mayor respeto y decoro». El señor Ochieng fue el primero en presentar su caso. «Su señoría», comenzó, su voz resonando en la sala. «Mi cliente, el señor Abdala, ha sido víctima de una traición imperdonable. La evidencia del engaño está clara como el día en el color de piel del niño en cuestión». Kenia apretó a Jabari contra su pecho, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, pero su rostro manteniendo una determinación férrea. El abogado continuó. «Además, la negativa de la acusada a someterse a una prueba de ADN solo confirma su culpabilidad. Exigimos que se realice esta prueba de inmediato». El señor Mwangi se puso de pie. «Su señoría, mi cliente no se opone a la prueba de ADN. De hecho, estamos preparados para realizarla hoy mismo si el tribunal lo permite». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Abdala se inclinó hacia su abogado, susurrando furiosamente. El juez levantó una mano para silenciar a la audiencia. «Muy bien», dijo. «Ordenaremos que se realice la prueba de ADN de inmediato. Mientras tanto, señor Mwangi, presente su caso». Kenia se puso de pie, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. «Su señoría, no he cometido ninguna infidelidad. He sido fiel a mi esposo en cada momento de nuestro matrimonio. El color de la piel de mi hijo es el resultado de una genética que desconocíamos, no de una traición». Mientras Kenia hablaba, Abdala la miraba fijamente, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Por un breve momento, un destello de duda cruzó sus ojos, como si una parte de él quisiera creer en la sinceridad de las palabras de su esposa. El juez escuchó atentamente, su rostro impasible. «Entiendo que esto es un asunto complejo y emocional para todos los involucrados», dijo finalmente. «Tomaremos un receso mientras se realiza la prueba de ADN. La corte se volverá a reunir cuando tengamos los resultados». Mientras la sala se vaciaba,
Kenia y Abdallah intercambiaron una mirada cargada de emociones no dichas. El destino de su familia, su matrimonio y su futuro pendían de un hilo, a la espera de una simple prueba que podría cambiarlo todo. La espera de los resultados del ADN se sentía interminable. El pasillo fuera de la sala del tribunal bullía de tensión y especulación. Kenia, sentada en un banco con Jabari dormido en sus brazos, mantenía la mirada fija en el suelo, evitando los ojos curiosos y juzgadores de los presentes. Andrew, fiel a su palabra, permanecía cerca, su presencia silenciosa, ofreciendo un consuelo tácito. Al otro extremo del pasillo, Abdallah paseaba nerviosamente, flanqueado por Nia y Naina, quienes susurraban palabras de aliento mezcladas con veneno. De repente, las puertas del laboratorio se abrieron. Un técnico de bata blanca emergió, sosteniendo un sobre sellado. El silencio cayó sobre el pasillo como una pesada cortina. «Los resultados están listos», anunció el técnico, entregando el sobre al alguacil. Todos fueron llamados de vuelta a la sala del tribunal. El aire estaba cargado de anticipación mientras el juez abría lentamente el sobre. Kenia apretó a Jabari contra su pecho, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Abdallah, por su parte, se sentó rígido, sus nudillos blancos de apretar el borde de la mesa. El juez leyó el contenido en silencio, su rostro una máscara de profesionalidad. Finalmente, levantó la vista y habló. Los resultados de la prueba de ADN indican que hay un 99.9% de probabilidad de que el señor Abdallah sea el padre biológico del niño Jabari. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Kenia cerró los ojos, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Abdallah, por su parte, parecía haber sido golpeado por un rayo. Su rostro una mezcla de shock, confusión y vergüenza. El juez continuó. A la luz de esta evidencia, las acusaciones de infidelidad contra la señora Kenia quedan desestimadas. Sin embargo, dada la naturaleza delicada de este caso y su impacto en la comunidad, la Corte recomienda consejería familiar para ambas partes. Nia y Naina intercambiaron miradas de pánico. Su elaborado plan se estaba desmoronando frente a sus ojos. Abdallah, aún aturdido, se puso de pie lentamente. Yo no entiendo, balbuceó. ¿Cómo es posible? Kenia, con una mezcla de alivio y dolor en su voz, respondió. Te lo dije, Abdallah. Nunca te he sido infiel. El color de Jabari debe ser por mi bisabuelo, el colonizador del que mi abuela nunca quiso hablar. La revelación cayó como una bomba en la sala. Murmullos de sorpresa y comprensión comenzaron a extenderse entre los presentes. El juez golpeó su mazo, restaurando el orden. Este caso queda cerrado. Insto a ambas partes a buscar reconciliación y entendimiento por el bien del niño. Mientras la gente comenzaba a salir de la sala, Abdallah se acercó titubeante a Kenia. Sus ojos, antes llenos de ira, ahora mostraban una mezcla de arrepentimiento y vergüenza. Kenia, yo... comenzó, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Kenia lo miró, sus ojos una mezcla de dolor y esperanza. Tenemos mucho de qué hablar, Abdallah, dijo suavemente. Pero no aquí, no ahora. Mientras tanto, Andrew observaba la escena desde lejos, una mezcla de alivio y un extraño sentimiento de pérdida en su corazón. Nia y Naina, por su parte, se escabullían rápidamente, conscientes de que sus acciones pronto tendrían consecuencias. El caso había terminado, pero para Kenia, Abdallah y todos los involucrados, el verdadero desafío apenas comenzaba. Reconstruir confianzas rotas, enfrentar prejuicios arraigados y encontrar un camino hacia la reconciliación en una comunidad profundamente dividida. El viaje de regreso a la aldea fue un camino de silencio y reflexión. Kenia y Abdallah viajaban en el mismo vehículo, pero el abismo emocional entre ellos parecía infranqueable. Jabari dormía plácidamente, ajeno al torbellino de emociones que rodeaba a sus padres. Mientras el paisaje árido pasaba por las ventanas, Abdallah finalmente rompió el silencio. Kenia, comenzó, su voz ronca por la emoción contenida. Yo, lo siento mucho, te he fallado de todas las formas posibles.
Kenia lo miró, sus ojos una mezcla de dolor y comprensión. Sí, lo has hecho, respondió suavemente. Pero también nos hemos fallado como pareja. Dejamos que las dudas y los prejuicios se interpusieran entre nosotros. El vehículo se detuvo brevemente en un puesto de control. Andrew, que los escoltaba de vuelta a la aldea, intercambió unas palabras con los guardias. Abdallah observó la interacción con una punzada de celos, pero esta vez era diferente. Ya no era una ira ciega, sino una dolorosa comprensión de lo cerca que había estado de perderlo todo. Cuando retomaron el viaje, Abdallah continuó. Cuando vi a Jabari por primera vez, todo en lo que podía pensar era en cómo se vería esto ante los ojos de los demás. Nunca me detuve a pensar en ti, en nosotros, en nuestra familia. Kenia asintió, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. El color de su piel no cambia quiénes somos, Abdallah. Es nuestro hijo, una parte de ambos. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez era diferente. Ya no estaba cargado de acusaciones y resentimiento, sino de una frágil esperanza. A medida que se acercaban a la aldea, la ansiedad comenzó a crecer en ambos. ¿Cómo los recibiría la comunidad? ¿Podrían superar el escándalo y los rumores? Andrew, percibiendo su inquietud, habló desde el asiento delantero. La verdad siempre encuentra su camino. Vuestra comunidad necesitará tiempo, pero con paciencia y comprensión, las heridas sanarán. Sus palabras, aunque bien intencionadas, hicieron que Abdallah se removiera incómodo en su asiento. La bondad del soldado era un recordatorio constante de su propio comportamiento irracional. Finalmente, las primeras casas de la aldea aparecieron en el horizonte. Un pequeño grupo de personas se había reunido para recibirlos, sus rostros una mezcla de curiosidad y aprensión. Kenia tomó la mano de Abdallah, sorprendiéndolo. Pase lo que pase, dijo con firmeza, enfrentemos esto juntos, por Jabari, por nosotros. Abdallah asintió, apretando su mano en respuesta. Mientras el vehículo se detenía y las puertas se abrían, ambos tomaron una respiración profunda. El camino hacia la reconciliación y la aceptación sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo sentían que tenían la fuerza para recorrerlo juntos. Bajaron del vehículo, Jabari despierto y curioso en los brazos de Kenia. La aldea los esperaba, y con ella el desafío de reconstruir no solo su matrimonio, sino también su lugar en la comunidad. El futuro era incierto, pero por fin había un rayo de esperanza en el horizonte. La noticia de los resultados del ADN y el regreso de Kenia y Abdallah se extendió por la aldea como fuego en la sabana seca. El ambiente era una mezcla tensa de curiosidad, vergüenza y un cauteloso optimismo. Mientras la pareja caminaba por las calles polvorientas hacia su casa, las miradas los seguían, algunas compasivas, otras aún recelosas. Naina, la madre de Abdallah, los esperaba en la puerta de su casa, su rostro una máscara impenetrable de emociones. Cuando se acercaron, ella dio un paso adelante, sus ojos fijos en Jabari. «Déjame ver a mi nieto», dijo, su voz temblando ligeramente. Kenia, vacilante, le permitió tomar al bebé. Naina lo estudió en silencio, sus dedos arrugados acariciando suavemente la mejilla del niño. De repente, lágrimas comenzaron a caer por su rostro curtido. «Lo siento», susurró, su orgullo desmoronándose. «He sido una tonta ciega». Abdallah, conmovido por la vulnerabilidad de su madre, la abrazó, incluyendo a Jabari en el abrazo. Kenia los observaba, su corazón dividido entre el alivio y una cautela nacida del dolor reciente. Mientras tanto, en el otro extremo de la aldea, Nia se escondía en su casa, consciente de que su papel en todo el asunto pronto saldría a la luz. El miedo a las consecuencias de sus acciones la consumía. Esa noche, el jefe de la aldea convocó una reunión. Bajo el gran baobab que servía como punto de encuentro, la comunidad se reunió, el aire cargado de tensión y expectativa. El jefe habló con voz solemne. «Hemos cometido un grave error al juzgar sin conocimiento. Nuestros prejuicios casi destruyen una familia.
Es hora de que aprendamos de esto y crezcamos como comunidad. Abdala, reuniendo todo su coraje, se puso de pie. He fallado como esposo y como hombre, declaró, su voz quebrándose. Dejé que el orgullo y los celos me cegaran. Pido perdón a mi esposa, a mi hijo y a todos ustedes. Un murmullo recorrió la asamblea. Kenia, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Abdala, un gesto que no pasó desapercibido para nadie. De repente, una voz temblorosa se alzó desde el fondo. Era Nia, pálida y temblorosa. Yo también debo confesar, dijo, avanzando con pasos inseguros. Fui yo quien alimentó las dudas de Abdala, por celos, por envidia. Lo siento tanto. La revelación cayó como una bomba en la asamblea. Los aldeanos miraban a Nia con una mezcla de shock y disgusto. Abdala la miró, la traición clara en sus ojos. El jefe levantó las manos, pidiendo calma. Hoy hemos visto la verdad y la mentira cara a cara. Que esto nos sirva de lección. El perdón es difícil, pero necesario para sanar. Mientras la reunión se disolvía, Kenia y Abdala se quedaron bajo el baobab, Jabari dormido en brazos de su padre. Andrew, que había observado todo desde una distancia respetuosa, se acercó para despedirse. Es hora de que regrese a mi unidad, dijo suavemente. Les deseo lo mejor. Kenia lo miró con gratitud. Gracias por todo, Andrew. Nunca olvidaremos tu bondad. Abdala, tragándose su orgullo, extendió su mano. Gracias por cuidar de mi familia cuando yo no pude. Mientras Andrew se alejaba, Kenia y Abdala se miraron. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentían que tenían la fuerza para recorrerlo juntos. La verdad había salido a la luz, y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo. Los días siguientes en la aldea transcurrieron en un estado de calma tensa. Kenia y Abdala intentaban reconstruir su vida juntos, pero las cicatrices del pasado reciente aún estaban frescas. Cada mañana, al despertar juntos, había un momento de duda, un instante en que los recuerdos del conflicto amenazaban con abrumarlos. Una tarde, mientras Kenia amamantaba a Jabari en el porche de su casa, notó a un grupo de mujeres que pasaban, susurrando y lanzando miradas furtivas. Aunque la verdad había salido a la luz, los chismes persistían, ahora centrados en la revelación sobre su bisabuelo colonizador. Abdala, que regresaba del campo, notó la incomodidad de Kenia. Se sentó junto a ella, colocando una mano temblorosa sobre su hombro. Lo siento, murmuró. Siento que todo esto es mi culpa. Kenia lo miró, sus ojos una mezcla de cansancio y determinación. Ambos cometimos errores, Abdala. Pero no podemos vivir en el pasado. Por Jabari debemos mirar hacia adelante. Mientras hablaban, vieron a Nia caminando por la calle, cabizbaja y evitando el contacto visual con todos. La aldea la había convertido en una paria, sus acciones consideradas imperdonables por muchos. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud de la tarde. Provenía de la casa de Nia. Sin pensarlo, Kenia le pasó Jabari a Abdala y corrió hacia el sonido, seguida de cerca por su esposo. Al llegar, encontraron a Nia en el suelo, retorciéndose de dolor. El bebé, jadeó entre lágrimas. Creo que estoy perdiendo a mi bebé. La revelación cayó como un rayo. Nadie sabía que Nia estaba embarazada. Kenia, superando su resentimiento, se arrodilló junto a ella. Respira, Nia, te ayudaremos. Abdala, aún sosteniendo a Jabari, corrió a buscar ayuda. Pronto, la noticia del estado de Nia se extendió por la aldea, provocando una oleada de emociones encontradas. Mientras esperaban la llegada del médico, Nia, entre sollozos, confesó: El padre es uno de los soldados. Tuve un romance breve. Pensé que si separaba a Kenia y Abdala, podría ocultar mi propia vergüenza. Kenia y Abdala intercambiaron miradas de asombro. La verdad completa finalmente salía a la luz, revelando capas de complejidad que nadie había imaginado. El médico llegó y, tras examinar a Nia, anunció que el bebé estaba a salvo, pero que necesitaría reposo absoluto. Esa noche, mientras la aldea zumbaba con la nueva información,
Kenia y Abdala se sentaron en silencio en su porche. Jabari, dormido entre ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Abdala, su voz cargada de emoción. Kenia tomó su mano, entrelazando sus dedos. Perdonamos, dijo simplemente. Perdonamos y ayudamos. Es la única forma de sanar, no solo a Nia, sino a toda nuestra comunidad. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la aldea en tonos dorados, una sensación de cambio flotaba en el aire. La verdad, con toda su crudeza y complejidad, había emergido completamente. Ahora, el verdadero desafío comenzaba: reconstruir, perdonar y crecer, no solo como individuos, sino como una comunidad unida por lazos más fuertes que la sangre o el color de la piel. El amanecer trajo consigo una nueva atmósfera a la aldea. La noticia del embarazo de Nia y su complicada situación se había extendido, provocando una mezcla de compasión y juicio entre los aldeanos. Kenia y Abdala, aún procesando sus propias emociones, se encontraron en el centro de esta tormenta social. Esa mañana, mientras Kenia preparaba el desayuno, Abdala entró en la cocina con una expresión pensativa. «He estado pensando», comenzó, su voz baja y cautelosa. «Tal vez deberíamos ayudar a Nia». Kenia se detuvo, la cuchara de madera suspendida en el aire. «¿Ayudarla?», preguntó, su voz una mezcla de sorpresa y duda. Abdala asintió lentamente. «Sé que nos ha hecho mucho daño, pero está sola y asustada, y de alguna manera entiendo cómo se siente». Kenia lo miró, viendo en sus ojos un reflejo del hombre del que se había enamorado. Después de un momento de silencio, asintió. «Tienes razón. No podemos predicar el perdón sin practicarlo». Decididos, se dirigieron a la casa de Nia. La encontraron sentada en su porche, pálida y demacrada. Al verlos, sus ojos se llenaron de lágrimas de vergüenza y miedo. «Nia», comenzó Kenia suavemente, «hemos venido a ver cómo estás». Nia los miró, incrédula. «Después de todo lo que hice, ¿por qué están aquí?». Abdala dio un paso adelante. «Porque todos cometemos errores, y todos merecemos una segunda oportunidad». Las palabras de Abdala parecieron romper algo dentro de Nia. Rompió en llanto, años de celos, resentimiento y miedo saliendo a la superficie. Entre sollozos, les contó toda la verdad. Su breve romance con un soldado, su miedo al rechazo de la aldea, y cómo sus acciones habían sido impulsadas por el pánico y la desesperación. Mientras Nia hablaba, otros aldeanos comenzaron a reunirse, atraídos por la conmoción. El jefe de la aldea, alertado por el alboroto, también se acercó. Kenia, viendo la multitud que se formaba, tomó una decisión impulsiva. Se volvió hacia los aldeanos y habló con voz clara y firme. «Escuchen todos. Hemos pasado meses juzgándonos unos a otros, permitiendo que los secretos y los prejuicios nos dividan. Pero miren a dónde nos ha llevado eso. Es hora de cambiar». Abdala, sorprendido pero inspirado por la valentía de su esposa, se unió a ella. «Nia cometió errores, al igual que yo, al igual que muchos de nosotros. Pero ahora necesita nuestro apoyo, no nuestro juicio». El jefe de la aldea, escuchando atentamente, dio un paso adelante. «Kenia y Abdala tienen razón. Hemos permitido que el miedo y la ignorancia nublen nuestro juicio por demasiado tiempo. Es hora de recordar los valores de compasión y unidad que siempre han definido a nuestra comunidad». Poco a poco, los rostros de los aldeanos comenzaron a cambiar. La hostilidad dio paso a la reflexión y luego a una cautelosa aceptación. Una anciana se adelantó y tomó la mano de Nia. «Niña», dijo suavemente, «no estás sola». A medida que el sol ascendía en el cielo, una sensación de cambio palpable se extendió por la aldea. No sería fácil, y los viejos hábitos no desaparecerían de la noche a la mañana, pero se había dado el primer paso hacia la sanación y la reconciliación. Kenia y Abdala, de pie juntos, con Jabari en brazos, observaron cómo su comunidad comenzaba lentamente a unirse nuevamente. En ese momento, sintieron que, a pesar de todo el dolor y las dificultades, quizás todo había sucedido por una razón, para enseñarles a todos una lección invaluable sobre el amor, el perdón
y la verdadera fuerza de la comunidad. Las semanas siguientes trajeron un cambio gradual, pero notable, en la atmósfera de la aldea. La historia de Kenia, Abdala y Nia se había convertido en un catalizador para una transformación más amplia en la comunidad. Sin embargo, los desafíos persistían, y las viejas heridas aún estaban en proceso de cicatrización. Una mañana, mientras Kenia caminaba por el mercado con Jabari, notó miradas y susurros que la seguían. Aunque ya no eran abiertamente hostiles, aún había un deje de curiosidad y, en algunos casos, de recelo. El pasado no se borraba fácilmente. En ese momento, Naina, la madre de Abdala, apareció a su lado. «Déjame cargar a mi nieto», dijo extendiendo los brazos hacia Jabari. Kenia, todavía cautelosa pero dispuesta a tender puentes, le entregó al bebé. Naina miró a Jabari con una mezcla de amor y arrepentimiento. «Sabes», comenzó, su voz baja pero firme. «Cuando era joven, mi propia abuela me contó historias sobre un antepasado de piel clara. Nunca le creí. Qué tonta fui al olvidar nuestras propias raíces». Kenia la miró sorprendida. «Nunca me lo dijiste». «El orgullo y el miedo nos hacen olvidar muchas cosas», respondió Naina. «Pero ahora veo que la fuerza de nuestra familia está en su diversidad, no en su pureza». Mientras caminaban juntas, se encontraron con Nia, cuyo vientre ya comenzaba a notarse. La joven intentó evitarlas, pero Naina la llamó. «Nia, ven con nosotras. Ninguna mujer embarazada debería caminar sola al mercado». La tensión era palpable, pero lentamente, las tres mujeres comenzaron a conversar, compartiendo consejos sobre el embarazo y el cuidado de los bebés. Los otros aldeanos observaban con una mezcla de asombro y respeto la escena de reconciliación que se desarrollaba ante sus ojos. Esa tarde, Abdala regresó del campo para encontrar a Kenia, Naina y Nia sentadas en el porche de su casa, riendo mientras Jabari gateaba entre ellas. La imagen lo dejó sin aliento, una mezcla de emociones atravesándolo. «Nunca pensé que vería este día», dijo, uniéndose a ellas. Kenia tomó su mano, sonriendo. «El cambio comienza con pequeños pasos, mi amor». Esa noche, mientras la aldea se preparaba para dormir, un sentimiento de esperanza flotaba en el aire. Los desafíos aún eran muchos. El padre del bebé de Nia aún era un tema delicado. Los prejuicios arraigados no desaparecerían de la noche a la mañana, y la confianza entre Kenia y Abdala aún estaba en proceso de reconstrucción. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, había una sensación genuina de que el futuro podría ser mejor. La aldea había comenzado a aprender una lección valiosa sobre la aceptación, el perdón y la fuerza que proviene de abrazar la diversidad en lugar de temerla. Mientras Kenia y Abdala se acostaban, con Jabari dormido entre ellos, compartieron una mirada de comprensión mutua. El camino por delante sería largo y a veces difícil, pero ahora sabían que no lo recorrerían solos. Tenían el uno al otro, a su hijo, y a una comunidad que, lentamente pero con seguridad, estaba aprendiendo a unirse en lugar de dividirse. El sol abrasador de mediodía caía sobre la aldea cuando un vehículo militar se detuvo en la entrada principal, levantando una nube de polvo rojizo. Los aldeanos, intrigados y un poco temerosos, se acercaron con cautela. Del vehículo bajó Andrew, el soldado británico, vestido de civil, pero con una postura que delataba su entrenamiento militar. La noticia de su llegada se extendió rápidamente, llegando a oídos de Kenia y Abdala, quienes se miraron con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sin decir palabra, ambos se dirigieron hacia el centro de la aldea con Jabari en brazos. Andrew, visiblemente nervioso, se acercó a ellos. «Kenia, Abdala», saludó con un leve asentimiento. «He venido porque, he oído rumores sobre Nia y su situación». Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Abdala, luchando contra sus propios sentimientos encontrados, fue el primero en hablar. «¿Eres tú?», dejó la pregunta en el aire, incapaz de terminarla. Andrew negó con la cabeza. «No, no soy el padre del bebé de Nia, pero creo saber quién es, y he venido a ayudar». En ese momento, Nia emergió de entre la multitud, su rostro una mezcla de miedo y esperanza.
Andrew la miró y algo en su expresión se suavizó. Nia, dijo suavemente, sé que tienes miedo, pero no estás sola en esto. Kenia, sintiendo la tensión en el aire, tomó una decisión. Vamos a mi casa, dijo con firmeza. Allí podremos hablar en privado. Una vez en la casa, Andrew explicó que había estado investigando entre sus compañeros y había descubierto la identidad del padre del bebé de Nia. Era un joven soldado llamado James, que había sido transferido poco después de su breve romance con Nia. He hablado con James, continuó Andrew. Está dispuesto a asumir su responsabilidad, pero tiene miedo. Miedo de cómo será recibido aquí. Miedo de las consecuencias en su carrera militar. Nia, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló con voz temblorosa. Yo no quiero forzarlo a nada. Ya he causado suficiente daño. Abdallah, sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo, se acercó a Nia y puso una mano en su hombro. Nia, todos hemos cometido errores, pero este bebé merece conocer a su padre, y tú mereces su apoyo. Kenia asintió, añadiendo, y nuestra comunidad necesita aprender a aceptar y perdonar, no solo a ti, sino a todos los que son diferentes. Andrew miró a la pareja con admiración. Ustedes han pasado por tanto, y aún así encuentran la fuerza para ayudar a otros. Es inspirador. Mientras discutían los próximos pasos, se escuchó un alboroto fuera de la casa. Al salir, vieron que un grupo de aldeanos, liderados por algunos de los ancianos más conservadores, se había reunido, sus rostros mostrando una mezcla de ira y miedo. No podemos permitir que más extranjeros vengan a perturbar nuestras costumbres, gritó uno de ellos. Kenia, Abdallah y Andrew se miraron, conscientes de que estaban a punto de enfrentar otro desafío. La presencia de Andrew y la posible llegada de James habían reavivado viejos temores y prejuicios en la comunidad. Mientras el sol comenzaba a descender, bañando la aldea en tonos dorados, el grupo se preparó para enfrentar a la multitud. Sabían que las próximas horas serían cruciales, no solo para el futuro de Nia y su bebé, sino para el futuro de toda la comunidad. La verdadera prueba de su capacidad para cambiar y crecer estaba a punto de comenzar. La tensión en el aire era palpable mientras Kenia, Abdallah, Andrew y Nia enfrentaban a la multitud agitada. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la tierra rojiza, creando un escenario casi teatral para el enfrentamiento que estaba a punto de desarrollarse. Abdallah dio un paso al frente, su voz firme pero conciliadora. Vecinos, amigos, entiendo sus preocupaciones. Yo mismo he luchado contra el miedo a lo desconocido, pero miren a mi hijo, dijo, señalando a Jabari en brazos de Kenia. Su apariencia nos asustó al principio, pero nos ha enseñado una lección invaluable sobre el amor y la aceptación. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos rostros se suavizaron, pero otros permanecieron hostiles. Kenia, inspirada por la valentía de su esposo, se unió a él. Hemos pasado meses desgarrándonos unos a otros por miedo y prejuicio. ¿No es hora de que aprendamos de nuestros errores? Andrew, consciente de que su presencia era parte del problema, habló con calma. No estoy aquí para perturbar sus costumbres. Estoy aquí porque creo en la responsabilidad y el honor. El padre del bebé de Nia merece la oportunidad de hacer lo correcto. De repente, una voz temblorosa se alzó desde el fondo de la multitud. Era Naina, la madre de Abdallah. Escuchen todos, dijo, avanzando lentamente. He vivido lo suficiente para ver cómo el miedo y el orgullo pueden destruir familias y comunidades. Mi propio hijo casi pierde todo por ello. ¿No es tiempo de romper este ciclo? Sus palabras parecieron tener un efecto calmante en la multitud. El jefe de la aldea, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Naina tiene razón, declaró. Nuestras tradiciones son importantes, pero también lo es nuestra capacidad de crecer y adaptarnos. Propongo que escuchemos a este joven soldado, James, cuando venga. Le daremos la oportunidad de demostrar sus intenciones. La propuesta del jefe fue recibida con un silencio pensativo. Poco a poco, la tensión comenzó a disiparse. Algunos aldeanos incluso se acercaron a Nia, ofreciendo palabras de aliento y apoyo. Mientras la multitud se dispersaba,
Kenia, Abdala y Andrew intercambiaron miradas de alivio y esperanza. Habían superado otro obstáculo, pero sabían que el camino por delante aún sería desafiante. Esa noche, mientras la aldea se sumía en un sueño inquieto, Kenia y Abdala se sentaron en su porche, contemplando las estrellas. ¿Crees que realmente podemos cambiar?, preguntó Abdala en voz baja. Kenia tomó su mano, entrelazando sus dedos. Ya lo estamos haciendo, mi amor. Poco a poco, día a día. En la oscuridad, con el suave arrullo de Jabari de fondo, ambos sintieron una renovada esperanza. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía lleno de posibilidades. Mientras tanto, en algún lugar lejano, un joven soldado llamado James tomaba una decisión que cambiaría su vida para siempre, sin saber que su llegada a la aldea marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en esta historia de amor, perdón y redención. El amanecer trajo consigo una atmósfera de anticipación en la aldea. La noticia de la inminente llegada de James, el padre del bebé de Nia, se había extendido como la brisa del desierto. Kenia y Abdala se despertaron temprano, conscientes de que este día podría marcar un punto de inflexión en la vida de su comunidad. Mientras preparaban el desayuno, con Jabari gateando alegremente a sus pies, escucharon un suave golpe en la puerta. Era Nia, pálida y visiblemente nerviosa. «No sé si puedo hacer esto», susurró, sus manos temblando mientras acariciaba su vientre cada vez más prominente. Kenia la abrazó suavemente. «Nia, eres más fuerte de lo que crees. Estamos contigo en esto». Abdala, sorprendiéndose a sí mismo, añadió: «James está dando un paso valiente al venir aquí. Dale una oportunidad, como la comunidad nos la está dando a nosotros». A media mañana, un vehículo militar se detuvo en la entrada de la aldea. Andrew bajó primero, seguido de un joven soldado de aspecto nervioso. James, con su uniforme impecable, parecía fuera de lugar en el entorno rural de la aldea. El jefe de la aldea, acompañado por un pequeño comité de ancianos, se acercó para recibirlos. La tensión era palpable, pero había también una curiosidad cautelosa en los ojos de los aldeanos que se habían reunido para presenciar el encuentro. James, visiblemente nervioso pero determinado, habló con voz clara. «He venido a asumir mi responsabilidad y a conocer a Nia. Sé que mi presencia aquí puede ser complicada, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ser parte de la vida de mi hijo». Sus palabras, sinceras y directas, parecieron tener un efecto positivo en la multitud. El jefe asintió lentamente, una leve sonrisa formándose en sus labios arrugados. «Bienvenido, James», dijo. «Tu honestidad es apreciada. Ven, hay alguien que debes conocer». Nia emergió de entre la multitud, apoyada por Kenia y Abdala. Al ver a James, sus ojos se llenaron de lágrimas. El joven soldado, al verla, pareció olvidar todo lo demás. Dio un paso hacia ella, sus ojos fijos en su vientre. «Nia», dijo suavemente, «lo siento mucho por no haber estado aquí antes, pero estoy aquí ahora y quiero hacer las cosas bien». El encuentro entre Nia y James fue emotivo y sincero. La multitud observaba en silencio, muchos conmovidos por la escena. Kenia y Abdala, testigos de este momento de redención, se miraron, sus manos entrelazadas. Mientras el sol alcanzaba su cenit, la aldea parecía haber dado un paso colectivo hacia la aceptación y el perdón. El jefe invitó a James a quedarse y conocer la comunidad, una oferta que el joven soldado aceptó con gratitud. Esa noche, mientras la aldea zumbaba con conversaciones sobre los eventos del día, Kenia y Abdala se sentaron en su porche, Jabari dormido entre ellos. ¿Quién hubiera pensado que nuestro pequeño Jabari sería el catalizador de tanto cambio?, reflexionó Abdala. Kenia sonrió, acariciando el suave cabello de su hijo. A veces el amor viene en formas inesperadas. Nos desafía, nos asusta, pero al final nos hace crecer. Mientras las estrellas brillaban en el cielo africano, la pareja sintió una profunda gratitud. El camino había sido difícil, pero había llevado a su comunidad hacia un futuro más brillante y comprensivo. Y aunque sabían que aún quedaban desafíos por delante, estaban listos para enfrentarlos.
juntos y más fuertes que nunca. Los días siguientes a la llegada de James fueron un torbellino de emociones y ajustes para toda la aldea. La presencia del joven soldado, aunque inicialmente incómoda para algunos, poco a poco se fue integrando en la vida cotidiana de la comunidad. Kenia y Abdallah, habiendo pasado por su propia odisea de aceptación, se convirtieron en puentes inesperados entre James y los aldeanos más recelosos. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Kenia encontró a James sentado solo en el borde de la aldea, su mirada perdida en el horizonte. ¿Todo bien?, preguntó suavemente sentándose a su lado. James suspiró, pasándose una mano por el cabello. Es diferente a todo lo que he conocido. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto, si puedo encajar aquí. Kenia sonrió con comprensión. El cambio nunca es fácil. Pero mira a Jabari, dijo, señalando a su hijo que jugaba cerca con otros niños. Él nos enseñó que a veces lo inesperado es lo que más nos hace crecer. Mientras hablaban, Nia se acercó, su paso lento debido a su avanzado embarazo. James se levantó inmediatamente para ayudarla, un gesto que no pasó desapercibido para Kenia. La doctora dice que el bebé podría llegar en cualquier momento, anunció Nia, una mezcla de emoción y miedo en su voz. James palideció visiblemente. Yo no sé si estoy listo, confesó. Abdallah, que se había unido al grupo, puso una mano en el hombro de James. Ninguno de nosotros lo está nunca, pero lo importante es que estás aquí. De repente, Nia soltó un grito ahogado, doblándose de dolor. Creo que es hora, jadeó. Lo que siguió fue un caos organizado. La aldea entera pareció movilizarse. Mientras Kenia y otras mujeres llevaban a Nia a la casa de la partera, Abdallah y James corrieron a buscar a la doctora en la clínica cercana. Las horas pasaron lentamente. James caminaba de un lado a otro fuera de la casa, su rostro, una máscara de preocupación y anticipación. Abdallah, recordando su propia experiencia, se mantuvo a su lado, ofreciendo apoyo silencioso. Finalmente, en las primeras horas de la madrugada, el llanto de un bebé rompió el silencio de la noche. Momentos después, Kenia salió, su rostro cansado pero radiante. Es una niña, anunció, sana y hermosa. James, con lágrimas en los ojos, entró tembloroso a la habitación. La visión de Nia sosteniendo a su hija, una pequeña de piel clara y ojos brillantes, lo dejó sin aliento. Es perfecta, susurró, tomando a la bebé en sus brazos con reverencia. Mientras la noticia se extendía por la aldea, una sensación de celebración y unidad se apoderó de todos. La llegada de esta nueva vida, fruto de circunstancias complicadas pero nacida en un ambiente de aceptación y amor, parecía simbolizar un nuevo comienzo para toda la comunidad. Kenia y Abdallah, observando la escena desde la puerta, intercambiaron una mirada cargada de emoción. Su propio viaje de dolor y redención había allanado el camino para este momento. Parece que nuestra familia sigue creciendo de maneras inesperadas, murmuró Abdallah, abrazando a Kenia. Ella asintió, recostándose en su pecho. Y con cada nuevo miembro, nuestros corazones se expanden un poco más. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, bañando la aldea en una luz dorada, había una sensación palpable de que una nueva era había comenzado. Una era de comprensión, aceptación y amor que trascendía las barreras del color, la cultura y el pasado. Los meses siguientes a la llegada de la hija de Nia y James trajeron consigo una transformación sutil pero profunda en la aldea. La pequeña Amani, cuyo nombre significaba paz en suajili, se convirtió en un símbolo viviente de la unión entre culturas y de la posibilidad de superar prejuicios. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, la aldea se reunió para una celebración especial. Era el día en que James, después de mucha reflexión y largas conversaciones con sus superiores militares, anunciaría su decisión sobre su futuro. El centro de la aldea bullía de actividad. Mujeres preparaban platos tradicionales, hombres organizaban asientos bajo el gran baobab, y niños correteaban emocionados, entre ellos Jabari, que ahora daba sus primeros pasos tambaleantes. Kenia y Abdallah,
con Jabari entre ellos, se sentaron en primera fila. Nia, sosteniendo a la pequeña Amani, estaba a su lado, su rostro una mezcla de nerviosismo y esperanza. James emergió de la casa del jefe, vestido con una mezcla de su uniforme militar y ropas tradicionales de la aldea, un gesto simbólico que no pasó desapercibido para nadie. El silencio cayó sobre la multitud mientras él se acercaba al centro. Cuando llegué aquí, comenzó James, su voz clara y firme, estaba lleno de miedo e incertidumbre. Temía no ser aceptado, no encajar, pero ustedes me han enseñado el verdadero significado de la comunidad y la familia. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de Nia y su hija. He decidido dejar el ejército, anunció. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Quiero quedarme aquí, ser parte de esta comunidad, criar a mi hija en un lugar donde se valora la diversidad y el amor trasciende las diferencias. La reacción fue inmediata y abrumadora. Gritos de alegría y aplausos llenaron el aire. Nia, con lágrimas en los ojos, se levantó para unirse a James, a Manny, arrullando felizmente en sus brazos. El jefe de la aldea se acercó, su rostro arrugado surcado por una amplia sonrisa. James, dijo, su voz cargada de emoción, hoy no solo ganas una familia, sino que toda nuestra aldea gana un hijo. Kenia y Abdallah se miraron, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Su propio viaje de dolor y redención había allanado el camino para este momento de unión y aceptación. Mientras la celebración continuaba, con música, baile y festín, Kenia notó a Andrew en la periferia de la multitud. El soldado británico, que había sido instrumental en reunir a James con Nia, observaba la escena con una mezcla de alegría y nostalgia. Kenia se acercó a él. Gracias, dijo simplemente. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Andrew sonrió suavemente. No hice nada que ustedes no hubieran hecho ya. Esta aldea. Ustedes me han enseñado más sobre el perdón y la aceptación de lo que jamás aprendí en el ejército. Mientras el sol se ponía, bañando la aldea en tonos dorados y rojizos, la celebración continuaba. Jabari y Amani, ajenos a las complejidades del mundo adulto, jugaban juntos bajo la mirada vigilante de sus padres. Abdallah, observando la escena, se acercó a Kenia y la abrazó por detrás. ¿Quién hubiera pensado que nuestras pruebas nos llevarían a esto?, murmuró. Kenia se recostó contra él, suspirando contenta. A veces el amor nos lleva por caminos que nunca imaginamos, pero siempre nos lleva a donde debemos estar. Mientras la noche caía sobre la aldea, había una sensación palpable de que una nueva era había comenzado. Una era de comprensión, aceptación y amor que trascendía las barreras del color, la cultura y el pasado. Y en el centro de todo, dos familias, una vez divididas por el miedo y los prejuicios. El paso de las estaciones trajo consigo cambios sutiles pero profundos en la aldea. El polvo rojizo del verano dio paso a los verdes vibrantes de la temporada de lluvias, y con ellos, la comunidad floreció de maneras inesperadas. Una mañana fresca, Kenia salió de su casa para encontrar a James trabajando en un pequeño huerto junto a Abdallah. Los dos hombres, una vez divididos por la desconfianza y los celos, ahora compartían risas y consejos sobre el cultivo. ¿Quién lo hubiera imaginado?, murmuró Kenia para sí misma, una sonrisa dibujándose en sus labios. Nia se acercó, con Amani en brazos. La pequeña, ahora de casi 1 año, extendió sus manitas hacia Jabari, que jugaba cerca. Los dos niños, tan diferentes en apariencia pero unidos por un vínculo inquebrantable, simbolizaban la nueva era de la aldea. A veces pienso que estoy soñando, confesó Nia, su voz suave. Después de todo lo que pasó, de mis errores, ¿cómo es posible que seamos tan felices? Kenia tomó la mano de su antigua rival, ahora amiga. Porque elegimos perdonar y amar, Nia. Todos lo hicimos. En ese momento, Andrew apareció en el camino, cargando suministros médicos. El soldado, habiendo dejado el servicio activo, ahora trabajaba como enlace entre la aldea y las organizaciones de ayuda internacional. Andrew, llamó Abdallah, levantándose para saludar al hombre que una vez vio como una amenaza. Justo a tiempo para probar nuestras nuevas cosechas.
La escena era un testimonio vivo de cómo el perdón y la comprensión podían transformar no solo corazones, sino comunidades enteras. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, la aldea se reunió para una celebración improvisada. El aroma de platos tradicionales se mezclaba con el de nuevas recetas traídas por James, creando una fusión que reflejaba la nueva identidad de la comunidad. Bajo el gran baobab, el jefe de la aldea se puso de pie, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa. «Miren a nuestro alrededor», dijo, su voz cargada de emoción. «Hace no mucho, estábamos divididos por el miedo y la desconfianza. Hoy somos más fuertes y más ricos por nuestras diferencias». Kenia, con Jabari en su regazo, miró a su alrededor. Vio a Abdallah, el hombre que una vez estuvo cegado por los celos, ahora radiante de orgullo paternal. Vio a Nia y James, su amor floreciendo a pesar de los obstáculos. Vio a Andrew, que había encontrado un hogar lejos de su tierra natal. Y en el centro de todo, vio a los niños, Jabari y Amani, jugando sin preocupaciones, ajenos a las etiquetas y prejuicios que una vez amenazaron con dividir a sus familias. «Este es nuestro legado», susurró Kenia, abrazando a su hijo. «Un futuro donde el amor trasciende el color de la piel, donde la comunidad se construye sobre la comprensión y el perdón». Abdallah se unió a ella, rodeándola con sus brazos. «Y pensar que todo comenzó con un pequeño milagro», dijo acariciando el cabello de Jabari. Mientras el sol se ponía, bañando la aldea en tonos dorados, había una sensación palpable de que este no era el final de una historia, sino el comienzo de muchas más. Historias de amor, de perdón, de redención. Historias que se entrelazarían y se transmitirían de generación en generación, recordando a todos que el verdadero poder del amor puede superar cualquier barrera y transformar incluso los corazones más heridos. El amanecer despuntaba sobre la aldea, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Kenia se despertó temprano, su corazón lleno de una mezcla de nostalgia y anticipación. Hoy era un día especial, el 5º cumpleaños de Jabari. Mientras preparaba el desayuno, Kenia reflexionaba sobre los cambios que habían ocurrido en los últimos años. La aldea, una vez dividida por prejuicios y miedos, ahora era un ejemplo de unidad y comprensión. Las risas de los niños jugando fuera, sin distinción de color o origen, eran un testimonio vivo de esa transformación. Abdallah entró en la cocina, abrazando a Kenia por detrás. «¿Recuerdas cómo era todo hace 5 años?» murmuró en su oído. Kenia se giró en sus brazos, mirándolo a los ojos. «Cada día agradezco que encontráramos el camino de vuelta el uno al otro», respondió suavemente. El sonido de pasos pequeños interrumpió el momento. Jabari entró corriendo, sus ojos brillantes de emoción. «Es mi cumpleaños», exclamó, saltando a los brazos de su padre. Pronto, la casa se llenó de actividad. Nia llegó con Amani, ahora una niña vivaz de 4 años, inseparable amiga de Jabari. James la seguía cargando un pastel casero. «Aún no puedo creer lo bueno que te has vuelto en la cocina», bromeó Abdallah, dando una palmada amistosa en la espalda de James. La celebración se extendió al centro de la aldea. Andrew, que ahora dirigía una pequeña clínica local, llegó con regalos para Jabari y noticias sobre un nuevo programa de intercambio cultural que estaba organizando. Mientras los niños jugaban y los adultos conversaban, Kenia notó a Naina, la madre de Abdallah, sentada en silencio, observando la escena con lágrimas en los ojos. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Kenia, sentándose a su lado. Naina tomó la mano de Kenia, apretándola con afecto. «Más que bien, hija mía. Estoy agradecida. Agradecida de haber vivido lo suficiente para ver a nuestra familia, a nuestra aldea, transformarse de esta manera». El jefe de la aldea se acercó al centro del grupo, su voz fuerte a pesar de su avanzada edad. «Hoy no solo celebramos el cumpleaños de Jabari», anunció. «Celebramos 5 años de crecimiento, de aprendizaje, de derribar barreras que creíamos infranqueables». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Kenia miró a su alrededor, a las caras sonrientes, a los niños jugando sin preocupaciones,
a las parejas mixtas que ahora eran una vista común en la aldea. «Mamá», llamó Jabari, corriendo hacia ella con Amani de la mano. «¿Podemos ir a jugar al río?» Kenia sonrió, recordando cómo, no hace mucho tiempo, tal petición habría sido impensable. «Claro que sí, cariño, pero ten cuidado y cuida de Amani». Mientras veía a los niños alejarse, sintió la mano de Abdala en su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En cómo un pequeño milagro», dijo, mirando a Jabari, «puede desencadenar tantos más». La celebración continuó hasta el atardecer, llena de risas, música y la calidez de una comunidad unida. Mientras el sol se ponía, bañando la aldea en una luz dorada, Kenia sintió una profunda gratitud. El camino no había sido fácil, pero cada prueba, cada lágrima, había valido la pena para llegar a este momento. La noche cayó sobre la aldea, pero las estrellas que brillaban en el cielo parecían reflejar la luz que ahora brillaba en los corazones de todos sus habitantes. Una luz de esperanza, de amor y de la promesa de un futuro aún más brillante. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras la aldea se preparaba para la ceremonia de clausura del primer Festival de la Unidad. Este evento, nacido de la transformación que la comunidad había experimentado en los últimos años, se había convertido en una celebración de la diversidad y la reconciliación. Kenia y Abdala, con Jabari de la mano, caminaban hacia el centro de la aldea. El niño, ahora de 7 años, irradiaba la confianza y apertura que caracterizaba a la nueva generación de la aldea. A su lado, Amani saltaba emocionada, sus trenzas adornadas con cintas de colores brillantes. La plaza central estaba iluminada con antorchas y farolillos, creando un ambiente mágico. Puestos de comida ofrecían una fusión de platos tradicionales y nuevas recetas, simbolizando la mezcla cultural que ahora definía a la comunidad. El jefe de la aldea, con su rostro surcado por arrugas que hablaban de sabiduría y experiencia, se puso de pie en el centro. A su lado estaban James y Nia, Andrew y otros miembros de la comunidad, que habían sido fundamentales en el proceso de cambio. «Hermanos y hermanas», comenzó el jefe, su voz resonando con emoción. «Hoy concluimos nuestro primer Festival de la Unidad. Hace 7 años, muchos de nosotros no podríamos haber imaginado este momento». Kenia sintió la mano de Abdala apretando la suya, un gesto silencioso que hablaba volúmenes sobre su propio viaje. El jefe continuó. «Hemos aprendido que nuestras diferencias no son motivo de división, sino fuente de fortaleza. Cada uno de nosotros ha jugado un papel en esta transformación, desde el más pequeño hasta el más anciano». Andrew dio un paso adelante, sosteniendo un pequeño objeto envuelto en tela. «Como símbolo de nuestro compromiso con la unidad», dijo, «hemos creado esto». Desenvolvió el objeto, revelando una hermosa escultura que representaba manos entrelazadas de diferentes tonos. «Esta pieza», explicó James, «contiene tierra de nuestra aldea, mezclada con tierra de los lugares de origen de todos aquellos que han llegado a llamar hogar a este lugar». Nia, con Amani en brazos, añadió, «será el centro de nuestro nuevo jardín comunitario, un recordatorio constante de que la diversidad es lo que nos hace florecer». Mientras la escultura era colocada en su lugar de honor, Kenia sintió a Jabari tirando de su falda. «Mamá», susurró el niño, «¿puedo decir algo?». Sorprendida pero orgullosa, Kenia asintió, guiando a su hijo hacia el frente. Jabari, con una confianza que conmovió a todos los presentes, habló con voz clara. «Cuando era bebé, no sabía que era diferente. Pero ustedes me enseñaron que ser diferente es especial. Ahora sé que todos somos como un arco iris, hermosos por nuestros colores y más fuertes cuando estamos juntos». Un silencio emocionado cayó sobre la multitud, seguido de aplausos y lágrimas de alegría. Kenia y Abdala se miraron, sus ojos brillando con orgullo y amor. El jefe, visiblemente emocionado, concluyó la ceremonia. «Que las palabras de este niño sean nuestra guía, que nunca olvidemos las lecciones que hemos aprendido y que sigamos construyendo un futuro donde el amor y la comprensión triunfen sobre el miedo y el prejuicio». Mientras la música comenzaba,
y la celebración se reanudaba, Kenia abrazó a su familia, sintiendo que su corazón rebosaba de gratitud y esperanza. Miró a su alrededor, a las familias mezcladas, a los niños jugando sin distinción de color, a los ancianos compartiendo historias con los recién llegados. En ese momento, Kenia comprendió que su historia, con todos sus dolores y alegrías, no era solo suya, era la historia de una comunidad que había elegido el amor sobre el miedo, la unidad sobre la división, y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, supo que esta historia, su historia, seguiría inspirando y transformando vidas por generaciones venideras. El Festival de la Unidad no era el final de su viaje, sino el comienzo de uno nuevo, lleno de posibilidades infinitas y del poder transformador del amor y la comprensión. Así llegamos al final de la historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejarnos manito arriba. Me encantaría leer tu comentario. Cada día leemos sus bellos mensajes que son la mejor recompensa para el esfuerzo que hacemos, trayéndoles estas narraciones. Lo más gratificante para nosotros es saber que somos su compañía, y en especial, traerles reflexiones que nos hagan crecer a todos como seres humanos. Finalmente, te animo a suscribirte a Palabras Narradas y activar la campanita si aún no lo estás, para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. También puedes compartirlas para tus personas más queridas. Nos encanta estar aquí a tu lado. Bendiciones.